el libro más leído por todas las generaciones, la luz que alumbra tu camino, el alimento que fortalece tu espíritu. Narrado por Wendy Necio Sub, la Biblia en 365 días. 7 de agosto, día 219 de este viaje de fe por la Biblia en 365 días. El tema de hoy es: su voz es más fuerte que la tormenta. Las lecturas que nos acompañan el día de hoy las encontramos en Esdras capítulo 4, verso 24, hasta el capítulo 6, verso 22. Luego vamos a 1 de Corintios capítulo 3, versos del 5 al 23. Leemos todo el Salmo 29, versos del 1 al 11, y Proverbios capítulo 20, versos 26 y 27. Y hoy quiero comenzar recordándote esto. Cuando todo parece temblar, hay una voz que permanece firme. Cuando los truenos de la vida te quieren asustar, hay una voz que te trae paz. La voz de Dios no es ruido, la voz de Dios es dirección. Cuando Dios te habla, todo cambia. El desánimo se silencia, la obra se reactiva y tu corazón se fortalece. Cuando Dios te habla, te llenas de fe. En Esdras veremos cómo después de años de miedo, de intimidación, el pueblo volvió a construir el templo. En 1 de Corintios, Pablo nos recordará que nosotros no seguimos a hombres, sino seguimos a Dios, que es el único que nos hace crecer. Luego, en el Salmo 29, David no huye de la tormenta, sino que la convierte en adoración para Dios. Y en Proverbios recordaremos que la luz del Señor es la que revela incluso las intenciones más ocultas. Hoy, Dios no quiere que corras de la tormenta. Él quiere que escuches su voz en medio de ella. Que su voz no solo sacude los cielos, también edifica tu vida. Y para demostrar que esa voz sigue hablando, quiero compartirte un testimonio que viene desde Ciudad de México, de mi querida Lupita. Lupita empezó a escuchar este podcast el 31 de enero gracias a su hija. Ella no sabía que esa palabra llegaba justo antes de atravesar una de las tormentas más difíciles de su vida. En febrero, el padre de sus hijas abandonó el hogar por una infidelidad. Ya vivían una situación complicada. Había egoísmo, mentira, avaricia y descuido. Lupita no tenía empleo y luchaba con su salud, pero no se quebró. Ese día decidió creer, puso una propiedad en renta y en solo 30 minutos Dios proveyó. Se aferró al Salmo 23 y a la historia de la viuda de Segunda de Reyes capítulo 4. Lo poco que tenía, Dios lo multiplicó. Hoy Lupita nos deja un mensaje lleno de esperanza. Hoy les hablo a esas mujeres que están pasando por una situación similar. No tengan miedo. Nuestro Señor no nos deja. Él sana nuestra alma, restaura nuestro corazón y cuida de sus hijas. Gracias, Lupita, por recordarnos que aunque otros se vayan, Dios se queda. Dios nos cuida. Y aunque otros fallen, Dios provee. Aunque venga la tormenta, su voz sigue hablando. Acompáñame en una oración. Amado Dios, gracias, porque tu voz es más fuerte que el trueno de mis problemas. Gracias, porque cuando la vida tiembla, tu palabra nos sostiene. Hoy quiero escuchar lo que tú vas a decir por encima de lo que el miedo me grita. Háblame con poder. Reactiva lo que se había detenido. Y recuérdame que no estoy sola, que no estoy solo. Tu voz sigue gobernando mi historia. Destapa mis oídos espirituales para que pueda escuchar tu voz. Háblame, Dios. Ministrame, Espíritu Santo. Te lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén. Te pido que tomes tu Biblia, te pongas tus lentes de la fe, te abroches los cinturones. Comenzamos. Esdras capítulo 4, verso 24. Por lo tanto, se detuvo la obra del templo de Dios en Jerusalén y quedó suspendida hasta el segundo año del reinado de Darío, rey de Persia. Esdras capítulo 5. En este tiempo los profetas Ageo y Zacarías, hijo de Ido, profetizaron a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén. Hablaron en nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de
Jehosadac, respondieron y continuaron la reconstrucción del templo de Dios en Jerusalén. Los profetas de Dios estaban con ellos y los ayudaban. Sin embargo, Tatnai, el gobernador de la provincia situada al occidente del río Éufrates, y Setar Boznai, junto con sus colegas, pronto llegaron a Jerusalén y preguntaron: ¿quién les dio el permiso para reconstruir este templo y restaurar esta estructura? También pidieron los nombres de todos los varones que trabajaban en la construcción del templo, pero como Dios cuidaba a su pueblo, no pudieron impedir que los líderes judíos siguieran construyendo hasta que se enviara un informe a Darío y él comunicara su decisión al respecto. La siguiente es una copia de la carta que el gobernador Tatnai, Setar Boznai y los demás funcionarios de la provincia situada al occidente del río Éufrates le enviaron al rey Darío. Al rey Darío, saludos. El rey debería saber que fuimos al sitio donde se construye el templo del gran Dios en la provincia de Judá. Lo están reconstruyendo con piedras especialmente preparadas y le están colocando madera en las murallas. La obra prosigue con gran energía y éxito. Les preguntamos a los líderes: ¿quién les dio permiso para reconstruir este templo y restaurar esta estructura? También exigimos sus nombres para poder comunicarle a usted quiénes eran esos líderes. Ellos dieron la siguiente respuesta: nosotros somos siervos del Dios del cielo y de la tierra, y estamos reconstruyendo el templo que hace muchos años edificó aquí un gran rey de Israel. No obstante, debido a que nuestros antepasados hicieron enojar al Dios del cielo, Él los entregó en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, quien destruyó el templo y desterró al pueblo a Babilonia. Sin embargo, el rey Ciro de Babilonia, en el primer año de su reinado, emitió un decreto que ordenaba reconstruir el templo de Dios. El rey Ciro devolvió las copas de oro y de plata que Nabucodonosor había tomado del templo de Dios en Jerusalén y había colocado en el templo de Babilonia. Esas copas fueron retiradas de ese templo y entregadas a un hombre llamado Sesbazar, a quien el rey Ciro había designado gobernador de Judá. El rey le indicó que devolviera las copas a su lugar en Jerusalén y reconstruyera el templo de Dios en su sitio original. Así que ese tal Sesbazar llegó y echó los cimientos del templo de Dios en Jerusalén. Desde entonces, la gente ha estado trabajando en la reconstrucción, pero aún no está terminado. Por lo tanto, si al rey le place, solicitamos que se haga una investigación en los archivos reales de Babilonia a fin de descubrir si es verdad que el rey Ciro emitió un decreto para la reconstrucción del templo de Dios en Jerusalén, y luego que el rey nos haga saber su decisión sobre este asunto. Esdras, capítulo 6. Entonces el rey Darío dio órdenes para que se investigara en los archivos de Babilonia, los cuales estaban guardados en la tesorería. Sin embargo, fue en la fortaleza de Ecbatana, en la provincia de Media, donde se encontró un rollo que decía lo siguiente: Memorando. En el primer año del reinado del rey Ciro se emitió un decreto en relación con el templo de Dios en Jerusalén, que se reconstruya el templo con los cimientos originales en el sitio donde los judíos solían ofrecer sus sacrificios. Su altura será 27 metros y su anchura será de 27 metros. A cada 3 hileras de las piedras especialmente preparadas se les pondrá encima una capa de madera. Todos los gastos correrán por cuenta de la tesorería real. Además, las copas de oro y de plata que Nabucodonosor tomó del templo de Dios en Jerusalén y llevó a Babilonia serán devueltas a Jerusalén y colocadas nuevamente en el lugar que corresponden, que se devuelvan al templo de Dios. Entonces, el rey Darío envió el siguiente mensaje. Por consiguiente, Tatnai, gobernador de la provincia situada al occidente del río Éufrates, y Setar Boznai, junto con sus colegas y otros funcionarios del occidente del río Éufrates, manténganse bien lejos de allí. No estorben la construcción del templo de Dios.
Dejen que se reconstruya en su sitio original y no le pongan trabas al trabajo del gobernador de Judá ni al de los ancianos de los judíos. Además, por la presente decreto, que ustedes tendrán que ayudar a esos ancianos de los judíos mientras reconstruyan el templo de Dios. Ustedes tienen que pagar el costo total de la obra sin demora con los impuestos que se recaudan en la provincia situada al occidente del río Éufrates, a fin de que la construcción no se interrumpa. Denles a los sacerdotes de Jerusalén todo lo que necesiten, sean becerros, carneros, corderos para las ofrendas quemadas que presenten al Dios del cielo, y sin falta provéanles toda la sal y todo el trigo y el vino y el aceite de oliva que requieran para cada día. Entonces ellos podrán ofrecer sacrificios aceptables al Dios del cielo y orar por el bienestar del rey y sus hijos. También declaro que a los que violen de cualquier manera este decreto, se les arrancará una viga de su casa. Luego serán levantados y atravesados en ella, y su casa será reducida a un montón de escombros. Que el Dios que eligió la ciudad de Jerusalén como el lugar donde se honra a su nombre, destruya a cualquier rey o nación que viole este mandato y destruya este templo. Yo, Darío, he emitido el presente decreto, que se obedezca al pie de la letra. Tatnai, gobernador de la provincia situada al occidente del río Éufrates, y Setar-Boznai, junto con sus colegas, acataron enseguida el mandato del rey Darío. Así que los ancianos de los judíos continuaron la obra y fueron muy animados por la predicación de los profetas Ageo y Zacarías, hijo de Ido. Por fin el templo quedó terminado como lo había ordenado el Dios de Israel y decretado Ciro, Darío y Artajerjes, reyes de Persia. La construcción del templo se completó el 12 de marzo durante el 6º año del reinado de Darío. Luego el pueblo de Israel, los sacerdotes y los levitas y todos los demás que habían regresado del destierro, dedicaron el templo de Dios con gran alegría. Durante la ceremonia de dedicación del templo de Dios, sacrificaron 100 becerros, 200 carneros y 400 corderos. También presentaron 12 chivos como ofrenda por el pecado de las 12 tribus de Israel. Luego, los sacerdotes y los levitas se agruparon según sus diferentes divisiones para servir en el templo de Dios en Jerusalén, tal como está establecido en el libro de Moisés. Los que regresaron del destierro celebraron la Pascua el 21 de abril. Los sacerdotes y los levitas se habían purificado y estaban ceremonialmente puros, así que mataron el cordero de la Pascua para todos los que regresaron del destierro, para sus hermanos sacerdotes y para ellos mismos. El pueblo de Israel, que había regresado del destierro, comió la cena de Pascua junto con los demás de la tierra que habían dejado sus prácticas corruptas para adorar al Señor, Dios de Israel. Luego celebraron el festival de los panes sin levadura durante 7 días. Hubo mucha alegría en toda la tierra porque el Señor había hecho que el rey de Asiria les diera su favor al ayudarlos a reconstruir el templo de Dios, el Dios de Israel. Aquí vemos que después de años de oposición, de amenazas, de falsas acusaciones, de miedo, el pueblo de Dios dejó de construir el templo. Y es lo que nos dice Esdras capítulo 4, verso 24. El proyecto que Dios había comenzado se detuvo por presión humana. Y aquí es donde comienza el milagro. Dios puede retomar lo que parecía interrumpido para siempre. Históricamente, aquí nos encontramos en el reinado de Darío, aproximadamente en el año 520 a.C. Pasaron 16 años desde que la obra fue frenada y comparamos esto en Esdras capítulo 3, verso 8 y también en Ageo capítulo 1, verso 1. En ese tiempo, la desmotivación espiritual se instaló como una plaga silenciosa. Si bien es cierto, no habían guerras abiertas, pero sí había un desgaste interior. Y esa es la especialidad del enemigo. Si no puede detenerte con una catástrofe, lo intentará con un desánimo crónico. Pero Dios envió una palabra y lo hizo a través de 2 profetas que rompieron el silencio. Uno fue Ageo y el otro fue Zacarías. Y eso lo vemos en Esdras capítulo 5,
Verso 1. Sus voces activaron el espíritu de Zorobabel y de Josué, y el pueblo volvió a construir. No necesitas condiciones ideales para obedecer. Necesitas que una voz profética te despierte. Así que la obediencia no necesita resultados visibles para comenzar. Solo necesita convicción. De repente tú te has detenido en algo que Dios te pidió que hagas y tú te detuviste por culpa, por miedo, por las críticas, por tus propias limitaciones. Entonces, esta palabra es para ti. La pausa no es el final. Es solo un intermedio cuando Dios está reordenando la escena para hacerlo con mayor gloria. En medio del nuevo intento de detener la obra, aparece el gobernador Tatnai, enviando una carta al rey Darío, y es lo que nos dice Esdras capítulo 5, versos del 3 al 17. Pero en lugar de frenar el avance, esa carta se convirtió en la plataforma para el respaldo mayor que Dios iba a dar. Cuando Darío buscó en los archivos, encontró el decreto original de Ciro, y es lo que nos dice Esdras capítulo 6, versos del 1 al 5. Y no solo permitió la reconstrucción, sino que ordenó que se pagara con fondos del gobierno de Persa. Yo me imagino al enemigo en ese momento dándose cuenta que nada de lo que pudiera hacer iba a detener la obra de Dios. Se estaría rascando los cuernos y estaría rojo de la cólera. Y es que Dios no solo abre puertas, también hace que tus enemigos financien el cumplimiento de su voluntad. Esto es el favor de Dios en acción. Lo que otros usaban para detenerte, Dios lo usará para sostenerte. Y aquí viene un detalle impactante. Darío mandó que se diera a los judíos lo que necesitaran para las ofrendas del templo: toros, carneros, corderos, trigo, vino, sal, aceite y todo, sin poner objeciones, nos dicen los versos 9 y 10. Y yo resalté esta parte que me gustó mucho: denles a los sacerdotes de Jerusalén todo lo que necesiten. Y luego me resaltó otra palabra: provéanles. Y por último, que sean aceptables al Dios del cielo para que ellos puedan orar por el bienestar del rey y de sus hijos. Tú no tienes ni idea de cómo Dios puede mover las cosas a tu favor. Nunca subestimes lo que puede hacer Dios a través de quienes hoy parecen estar en tu contra. Cuando alguien ha puesto a Dios en primer lugar, Dios pone las circunstancias en su lugar. La obra se completó en el 6º año del reinado de Darío. Es lo que nos dice Esdras capítulo 6, verso 15. Ellos celebraron con gran alegría porque Dios había cambiado el corazón del rey a favor de ellos. Cuando algo es de Dios, el infierno puede protestar, pero no lo puede impedir. Y esta historia es prueba de ello. El templo fue terminado, el pueblo fue purificado y la fiesta de la Pascua volvió a celebrarse como un acto de renovación. Así que vuelve a orar por esa promesa original que Dios te dio. Así como Darío, que encontró el decreto, yo quiero que tú busques entre tus notas cuáles son las promesas que Dios te ha dado a ti y cree que se van a cumplir. Declara en voz alta: lo que Dios empezó, Él lo completará en mí. Y ora cada día de esta semana hasta que veas ese respaldo inesperado de Dios. Ora conmigo hoy y dile: Señor, perdóname por todo lo que detuve por temor. Hoy recibo tu palabra como ese empujón que necesitaba. Levanto nuevamente mis manos, mi llamado, mis sueños, mi adoración, y te pido que reactives mi obediencia. Concédeme ver el respaldo en lugares que antes me cerraron las puertas. Hazme parte de una generación que termina lo que empieza contigo. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Primera de Corintios, capítulo 3, verso 5. Después de todo, ¿quién es Apolos? ¿Quién es Pablo? Nosotros solo somos siervos de Dios, mediante los cuales ustedes creyeron la buena noticia. Cada uno de nosotros hizo el trabajo que el Señor nos encargó. Yo planté la semilla en sus corazones y Apolos la regó. Pero fue Dios
quien la hizo crecer. No importa quién planta o quién riega. Lo importante es el Dios que hace crecer la semilla. El que planta y el que riega trabajan en conjunto con el mismo propósito y cada uno será recompensado por su propio arduo trabajo. Pues ambos son trabajadores de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Por la gracia que Dios me dio, yo eché los cimientos como un experto en construcción. Ahora otros edifican encima, pero cualquiera que edifique sobre este fundamento tiene que tener mucho cuidado, pues nadie puede poner un fundamento distinto del que ya tenemos, que es Jesucristo. El que edifique sobre este fundamento podrá usar una variedad de materiales: oro, plata, joyas, madera, heno o paja. Pero el día del juicio, el fuego revelará la clase de obra que cada constructor ha hecho. El fuego mostrará si la obra de alguien tiene algún valor. Si la obra permanece, ese constructor recibirá una recompensa. Pero si la obra se consume, el constructor sufrirá una gran pérdida. El constructor se salvará, pero como quien apenas se escapa atravesando un muro de llamas. ¿No se dan cuenta de que todos ustedes juntos son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Dios destruirá a cualquiera que destruya este templo, pues el templo de Dios es santo y ustedes son este templo. Dejen de engañarse a sí mismos si piensan que son sabios de acuerdo con los criterios de este mundo, pues necesitan volverse necios para ser verdaderamente sabios, pues la sabiduría de este mundo es necedad para Dios. Como dicen las Escrituras, Él atrapa a los sabios en la trampa de su propia astucia. Y también el Señor conoce los pensamientos de los sabios, sabe que no valen nada. Así que no se jacten de seguir a un líder humano en particular, pues a ustedes les pertenece todo, ya sea Pablo o Apolos o Pedro o el mundo o la vida y la muerte o el presente y el futuro. Todo le pertenece a ustedes y ustedes pertenecen a Cristo y Cristo pertenece a Dios. En esta sección de la carta a los Corintios, Pablo desmantela con mucha fuerza una mentalidad peligrosa, la idolatría del liderazgo humano. Los corintios estaban divididos. Ellos decían, yo sigo a Pablo. Otros decían, yo sigo a Apolos, como si los predicadores fueran estrellas en un escenario, cuando en realidad son solo siervos de un mismo campo de cultivo. Pablo aclara a todos y les da una pequeña dosis de ubicaína en el verso 7, donde les dice, no importa quién planta o quién riega, lo importante es que Dios hace crecer la semilla. Este verso no anula el valor del servicio, lo que hace es colocarlo en el lugar donde corresponde. La gloria ni los elogios son para el sembrador ni para el regador. Es Dios el que hace brotar vida. La iglesia en Corinto vivía fascinada con el carisma, pero Pablo les recuerda que el carácter es más importante. El talento puede abrirte muchas puertas, pero solo la presencia de Dios puede sostenerte dentro. Luego, Pablo introduce una ilustración poderosa. La iglesia es como un edificio y cada uno construye sobre el fundamento que es Cristo. Algunos edifican con oro, otros con paja, y llegará el día en el que el fuego probará la calidad de lo que nosotros hicimos. Es lo que nos dice los versos del 10 al 15. Este mensaje es urgente porque nuestra generación muchas veces se conforma con un contenido espiritual viral, pero no con una vida cimentada en la palabra de Dios. A los que estudiamos la palabra de Dios, muchos nos llaman fanáticos, no nos entienden, pero lo que nos está diciendo aquí Pablo es, no se trata de cuánto haces para Dios, sino de con qué lo haces. Tú puedes tener un ministerio exitosísimo y aún así estar construyendo
con cartón. Creo que el punto más fuerte de su mensaje llega en el verso 16, que dice: ¿no se dan cuenta de que todos ustedes juntos son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Y está en pregunta. Verso 17: Dios destruirá a cualquiera que destruya este templo, pues el templo de Dios es santo y ustedes son ese templo. Aquí Pablo les cambia el chip a los corintios. Les dice: no se trata de ir al templo, tú eres el templo. Y esta verdad debe hacer temblar nuestros corazones. El mismo Espíritu Santo que descendió en el Sinaí, que llenó el tabernáculo, que habitó en el templo de Salomón, ahora vive en ti. ¿Y cómo es el Espíritu? Santo. ¿Y cómo debemos ser nosotros? Santos, porque dentro de nosotros vive el Espíritu Santo. Tú no cargas con una religión, tú portas la presencia del Dios vivo. Y cuando llegamos al verso 21, Pablo les dice: así que no se jacten de seguir a un líder humano en particular, pues a ustedes les pertenece todo. Qué revelación, ¿verdad? No fuimos llamados a ser fan de hombres aquí en la tierra, sino herederos con Cristo. No debemos vivir esperando migajas de afirmación de otras personas. Vive desde una posición de que tú eres hijo de Dios y que tú tienes una herencia eterna con Dios. Tu valor no depende de quien te lidera, ni del grupo en el que estás, ni del apellido que tienes, sino de aquel que te diseñó. De repente nosotros hemos puesto en un pedestal a líderes espirituales. Mira, agradece a Dios por sus vidas, pero no idolatres a nadie. Ora conmigo hoy y dile: Padre, hoy suelto toda gloria humana que haya retenido y reconozco que solo tú haces crecer lo que planto y lo que riego. Ayúdame a construir con obediencia y no con apariencia. Santifica mi corazón, porque yo no quiero ser un templo abandonado, sino quiero ser una morada viva para tu Espíritu Santo. Ayúdame a cuidar el templo. Ayúdame, Dios, a vivir en santidad, a que mi cuerpo te honre. Yo no quiero seguir a líderes, por más inteligentes o sabios que sean. Yo quiero seguirte a ti. Y mientras lo hago, Dios, llévame a no idolatrar a nadie. Que mi vida hable más de ti que mis palabras. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Salmo 29. Honren al Señor, oh seres celestiales. Honren al Señor por su gloria y fortaleza. Honren al Señor por la gloria de su nombre. Adoren al Señor en la magnificencia de su santidad. La voz del Señor resuena sobre la superficie del mar. El Dios de gloria truena. El Señor truena sobre el poderoso mar. La voz del Señor es potente. La voz del Señor es majestuosa. La voz del Señor parte los enormes cedros. El Señor hace pedazos los cedros del Líbano. Hace brincar como terneras a las montañas del Líbano. Hace saltar el monte Hermón como un buey joven y salvaje. La voz del Señor resuena con relámpagos. La voz del Señor hace temblar al lugar desolado. El Señor sacude el desierto de Cades. La voz del Señor retuerce los fuertes robles y desnuda los bosques. En su templo todos gritan gloria. El Señor gobierna las aguas de la inundación. El Señor gobierna como rey para siempre. El Señor le da fuerza a su pueblo. El Señor lo bendice con paz. Marca ese verso 11 y ponle tu nombre. Este salmo de David no es una oración de petición, ni de arrepentimiento, ni de victoria. Es una adoración majestuosa, inspirada por una tormenta que se aproxima desde el Mediterráneo y atraviesa el Líbano hasta el desierto de Cades. El salmista ve los relámpagos, oye los truenos y en vez de asustarse, adora. Yo creo que este salmo debió llamarse La majestad de la voz de Dios. David no huye de la tormenta, la convierte en un altar, en un momento para estar en la presencia de Dios.
En la cultura cananea, Baal era el dios de la lluvia y el dios de los truenos. Así que este salmo también es una declaración contra la idolatría de su época. El único que realmente habla en medio de la tormenta es Dios. Cada vez que David repite la voz de Dios, la voz del Señor, cada vez que lo hace, recordándole a Israel que el tronar del cielo no viene de un ídolo, viene del trono, viene de Dios. La voz del Señor se repite 7 veces en este salmo y cada repetición es un golpe contra la incredulidad. Porque hay quienes dicen, no, pero Dios no habla. Lee el Salmo 29. La voz del Señor resuena. La voz del Señor es potente. La voz del Señor parte los enormes cedros. Y yo creo que esto es claro, ¿no? Porque hay días donde uno lee y no entiende nada. Pero si tú afinas tu oído, descubrirás que Dios no está en silencio. Solo está hablando más fuerte que tu temor. La voz de Dios no necesita eco. Cuando Él habla, nuestro espíritu escucha. El verso 4 dice, la voz del Señor es potente, la voz del Señor es majestuosa. Cuando tú reconoces la gloria de Dios, descubres que tu adoración es más grande que tu problema. La voz del Señor es poderosa. Nos enseña que Dios no susurra cuando quiere despertar tu fe. Él truena, Él sacude, Él derriba los cedros. Y sí, eso puede parecer abrumador, pero no es para asustarte, es para recordarte que tu Dios gobierna incluso las tormentas que tú y yo no podemos controlar. Hoy vivimos en un mundo con tormentas emocionales, con noticias alarmantes, con caos social. ¿Qué hacer cuando lo que viene no lo puedes detener? Reconocer que quien dirige los vientos también dirige tu historia. Cuando Dios permite una tormenta en tu vida, nunca es para destruirte, sino es para redirigirte hacia su presencia. Quiero que pienses en un avión que está atravesando una turbulencia. El piloto no baja la velocidad, tampoco cambia de rumbo, solo ajusta la altitud y sigue conectado a la torre. Confía en sus instrumentos. Asimismo, cuando tú escuchas la voz de Dios en medio del ruido, tú no necesitas entender todo. Solo necesitas confiar que Dios desde el cielo está gobernando y Él tiene el control de tu avión. Vas en un viaje seguro, no tengas temor. Y el verso 11 dice, el Señor le da fuerza a su pueblo, el Señor lo bendice con paz. El final de la tormenta no viene solo el silencio, viene fuerza y viene paz. David cierra este salmo con una revelación. El mismo Dios que truena sobre las aguas, que derriba los cedros, que sacude los desiertos, también fortalece a su pueblo y lo bendice con paz. No es una contradicción, es una promesa para ti. La voz que sacude los cielos es la misma que sostiene tu vida. ¿No te parece impresionante? El trono de Dios no solo emite juicios, también reparte paz. Dios no te lleva por una tormenta para que tú termines débil, sino para que salgas fortalecido y con paz. Y eso no depende del clima. La paz no es la ausencia de la tormenta, es la presencia de Dios en medio de ella. La palabra hebrea aquí usada para paz es shalom, que no significa solo tranquilidad emocional, sino plenitud, integridad, salud, seguridad. Es decir, Dios no solo promete calmar lo que te rodea, sino restaurar lo que hay dentro de ti. ¿Sabes qué me enseña este salmo? Que no terminas como empezaste. Terminas más fuerte, terminas más en paz. Y yo quiero que tú tomes esta palabra. Después de esta prueba, tú terminarás más fortalecido y bendecido con paz. Así que cada vez que tú escuches el trueno de tus problemas, di, esta tormenta no es más fuerte que la voz de mi Dios. Esta enfermedad no es más fuerte que la voz de mi Dios. Este juicio no es más fuerte que la voz de mi Dios.
Estas personas que están en mi contra, que tienen mucho dinero, no son más fuertes que la voz de mi Dios. Y decláralo en oración. El Señor me da fuerzas. El Señor me bendice con paz. Mi confianza no está en lo que veo, sino en el Dios que me habla. Acompáñame en una oración. Cierra tus ojos y dile: Dios poderoso, tu voz es más fuerte que mi miedo. Tu voz es más clara que mi confusión. Tu voz me fortalece. Tu voz me hace más firme en medio del caos. Yo no voy a huir de la tormenta. Yo me acerco a ti en medio de ella. Dios, yo no quiero adorarte solo cuando hay calma. Yo quiero reconocerte incluso cuando todo truena, incluso cuando hay mucha bulla. Tú reinas en mi corazón, tú reinas sobre mi casa, sobre mi familia y sobre cada nube que se forma en el horizonte. Hazme sensible a tu voz, hazme escuchar tu voz, hazme estar firme en tu paz. Pon paz en mi corazón, Dios. Yo quiero escuchar tu voz, esa voz potente, esa voz majestuosa. Gracias, Dios, porque hoy nos permites escuchar tu voz. Y yo le pido al Espíritu Santo que te llene de sueños en los cuales Dios te hable. Que mientras lees la Biblia, sientas que Dios te habla. Que mientras escuchas este podcast, tengas las palabras y las respuestas que tanto venías pidiendo en oración. Dios, háblales de muchas maneras. Yo te pido que ellos puedan entenderte, escucharte y recordar tu dirección a través de tu voz. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Proverbios 20, verso 26. El rey sabio esparce a los perversos como trigo y luego los atropella con su rueda del trillar. La luz del Señor penetra el espíritu humano y pone al descubierto cada intención oculta. El verso 26 nos revela la firmeza del liderazgo justo. El rey sabio esparce a los perversos como trigo. Aquí se nos habla de trillar, una imagen agrícola donde se separa el grano de la cáscara. Así actúa un líder guiado por Dios. No tolera lo perverso ni lo mezcla con lo puro. El trono de un rey sabio no es un sofá para la pasividad, sino es una torre de vigilancia para preservar la integridad. Liderar no es tratar de agradar a todos, es proteger lo que Dios te ha confiado. El temor a las personas te hará comprometer tu llamado, pero el temor a Dios te mantendrá firme. Y el verso 27 añade un nivel aún más profundo. La luz del Señor penetra el espíritu humano y pone al descubierto cada intención oculta. Aquí no se trata solo de justicia, sino de pureza interior. Dios no solo mira lo que haces, sino por qué lo haces, cuál es tu intención en eso. Y eso incomoda, pero también libera, porque cuando Dios alumbra, nunca es para avergonzarte, sino para transformarte desde adentro. Lo que tú no dejas que Dios revele, el enemigo lo usará para condenarte. Este verso usa la palabra espíritu humano, es decir, la luz de Dios no alumbra la superficie, ilumina tu esencia. Por eso muchas veces sentimos incomodidad al leer la palabra de Dios, porque no es un espejo decorativo, es un escáner de nuestra alma, de cómo estamos, y se nos muestra una radiografía, no para asustarnos, sino para sanar, para limpiar. Si tú lideras un grupo, una célula, un grupo de oración, una empresa, decide trillar con sabiduría. ¿Qué te quiero decir? Separa lo que contamina de lo que edifica. Pídele al Espíritu Santo que escudriñe tus motivaciones. ¿Por qué haces lo que haces? Y deja que la palabra te lea a ti, no solo la leas tú. Es como cuando uno pasa un documento por un escáner, ¿no? Y ese escáner tiene una luz infrarroja. Los ojos no ven la tinta invisible, pero la luz
la revela. Así actúa Dios con nuestro corazón, no para exponerlo al mundo, sino para sanarlo con su gracia. Ora conmigo y dile: Dios, alumbra mi interior. Yo no quiero esconder nada ante ti. Si hay intenciones contaminadas, sácalas a la luz. Si hay pensamientos perversos, purifícalos. Hazme sabio para liderar con justicia y humilde para ser transformada por tu verdad. Que tu luz me incomode si es necesario, pero que nunca me falte. Gracias, Dios. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Día 219. Check. Y antes de despedirme, quiero contarles que sigo avanzando en el envío de mi libro 365 con Dios y todavía tengo muchos correos por responder. Estoy en el día 27 de julio, así que imagínense, tengo más de 1200 mensajes por responder. Aún así, si tú no has recibido mi respuesta, por favor, tenme paciencia. Estoy contestando uno a uno en orden de llegada. Les agradezco mucho a todos los que me han escrito con cariño pidiéndome el libro, pero sí les agradecería que sean ustedes los que me envíen el correo a mí. No me pongan su correo ni en redes sociales, ni a través del podcast, porque eso me complica más el asunto. Me es más fácil responder un correo y hacerles el adjunto. También me gustaría aclarar que los saludos de cumpleaños son solo para los oyentes de la comunidad, para aquellos que caminan con nosotros en este reto de leer la Biblia juntos durante los 365 días. No puedo incluir en los saludos a personas externas, ni mucho menos que los saludos sean de un día para otro. De un día para otro es complicadísimo. Yo grabo con anticipación. Yo estoy adelantada un día en la lectura, así que necesito que me envíen sus saludos con anticipación, con nombre, con apellido y que sean cortitos, por favor. Yo no puedo dedicar poesías, ni oraciones, ni leer cartas gigantes porque tengo que redimir el tiempo de todos. Y ahora, con gratitud en mi corazón, quiero agradecer a los corazones generosos que sostienen este ministerio con amor y con fe. Luis Eduardo Vera Espinosa, Luz de Freitas, María de Jesús Osornio, Betsabet Roa, Lorujama Soto, Liliana Arias y Diana Chatúa. Gracias por sembrar en esta comunidad que ama la palabra de Dios. Oro por ustedes y les dejo esta promesa de Isaías capítulo 40, verso 29. El Señor da fuerzas a los cansados y aumenta el poder de los débiles. Dios conoce cada semilla que han sembrado y Él mismo les dará una cosecha gigante. Y ahora sí, quiero saludar a los que hoy, 7 de agosto, están cumpliendo años. Feliz cumpleaños a David Edúa Castro, que cumple 56 años en Ciudad de México. David, que el Señor te regale salud, dirección y muchos motivos para agradecerle este año. Feliz cumpleaños a Saudi Molina, que cumple 37 años en Santa Marta. Mi querida Santa Marta. Feliz vida, Saudi, y que el gozo del Señor te fortalezca cada día. Feliz cumpleaños a Paola desde Costa Rica. Paola, gracias por ser parte de esta comunidad y que Dios renueve tus fuerzas. Feliz cumpleaños a Mauricio Quirós desde Bogotá. Gracias por caminar con nosotros más de un año. Que el Señor te bendiga con salud, gozo y propósito. Feliz cumpleaños a Daniela Matos, que cumple hoy 21 años desde La Cambima de parte de tu mamá, que te ama profundamente. Dice que eres una hija esforzada y valiente. Feliz cumpleaños a Christopher Gael, que cumple 10 añitos desde Tacna, Perú. Tu mami Marleni ora por ti con amor para que sigas creciendo fuerte, sano y sabio. Feliz cumpleaños para Luz Marina Herrera, de parte de tu hija Luz Adriana. Oramos por esa sanidad en tu columna y que sepas que Dios está contigo. Feliz cumpleaños a mi querida Sophie, que cumple hoy 8 años en Dallas, Texas. Tu mami está muy orgullosa de ti y Dios también. Sigue leyendo tu Biblia cada noche, princesa. Dios tiene un gran plan para tu vida. Feliz cumpleaños para Shayel, que cumple 11 añitos. Princesa, que tengas un lindo día. Tu mamá, Aline, y tus hermanos te aman con todo el corazón. Que sigas creciendo fuerte, valiente y guiada por Dios. Feliz cumpleaños para Florentina Dávila, que cumple nada más y nada menos que 80 años desde Tapachula. Tu hijo Emanuel y tu nieto te mandan un abrazo desde Panamá. Oramos por tu recuperación y tu paz.
Feliz cumpleaños para Dilsa Rodríguez Moreno desde Bogotá, de parte de tu prometido Frankie, que ora por ti y por su amor. Que este año te acerque más a Jesús. Feliz cumpleaños para Melisa Serrano desde Costa Rica. Gracias por ser parte de esta comunidad y que el Señor te llene de alegría y de un año lleno de bendiciones. Feliz cumpleaños para Johanna, tu hija Sofía, te honra con amor. Que Dios renueve tus fuerzas y te regale un año lleno de propósito. Feliz cumpleaños para Jerry desde México. Que este año venga lleno de bendiciones para tu vida. Feliz cumpleaños a Lluviana de parte de Yaneli, que te ama muchísimo. Que este nuevo año traiga sanidad, avance y gozo. Feliz cumpleaños para Sara Díaz. Gracias por abrir tu corazón a la palabra y que Dios te bendiga con salud y con una fe que contagie a otros. Feliz cumpleaños para Adriana Andrade desde Tabasco. Tu hija honra tu fe y tu constancia. Que Dios te llene de fuerza renovada y de muchas respuestas a tus oraciones. Feliz cumpleaños a Consuelo Cantos Mora desde España. Tu sobrina Narcisa celebra tu vida con profundo cariño y da gracias a Dios por ti. Feliz cumpleaños a Melisa Benavides desde Pasto, Colombia. Janet y Lenny te recuerdan que no estás sola. Dios ha visto tus lágrimas y seguirá consolando tu corazón. Feliz cumpleaños para mi querida Lilianilla. Daniel te manda un saludo lleno de amor. Que este nuevo año traiga propósito, consuelo, respuestas del cielo. Y ustedes saben que cuentan con mis oraciones. Feliz cumpleaños para Anaís Norman desde Chile, de parte de tu esposo Luis Miguel. Qué hermoso es ver cómo ustedes están caminando en Dios. Que tengan un año lleno de paz, de fe y de milagros. Feliz cumpleaños para Brian del Piero Antón Grados. Tu mamá Judith cree, y yo también, que serás un gran siervo de Dios. Sigue creciendo en su amor. Feliz cumpleaños para Maylén Rojas, que cumple 22 años en Panamá. Que el Señor te llene de nuevas oportunidades. Feliz cumpleaños para Valentina Rodríguez desde Bogotá. Gracias por seguir firme incluso en los días duros. Dios se alegra contigo. Feliz cumpleaños para Ana Emilcén Rico Ramírez desde Bucaramanga. Hoy es un día festivo en tu país y también en el cielo. Dios te bendiga siempre. Feliz cumpleaños para Fabiana Guapaya Rossi, que cumple 12 añitos. Tu mamá te ama profundamente y sigue creciendo con ese corazón tan dulce y tan noble que te dio. Feliz cumpleaños para Guadalupe Hernández. Que el Señor te fortalezca y te llene de sabiduría. Lo que viene superará tus oraciones más sinceras. Gracias a todos por acompañarme hasta aquí. Nos encontramos el día de mañana con más de la palabra de Dios, a seguir profundizando, a seguir creyendo que Dios abrirá los cielos para recibir nuestras oraciones. Bendiciones. 365 con Dios, con Wendy Necio Sub.